La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El 1 de mayo sacó ayer a las calles las reivindicaciones laborales en países de todo el mundo. En España fueron contra la precariedad y especialmente para que se reduzca la jornada laboral, para poder trabajar menos horas sin perder salarios, aunque en cada país vimos cómo esas marchas se cruzaban con otras movilizaciones. En Estados Unidos fue ayer cuando comprobamos cómo ha escalado la protesta estudiantil contra Israel con la operación policial en Nueva York, que les contábamos en directo ayer precisamente a esta hora, mientras los agentes entraban en la Universidad de Columbia. Ahora mismo el foco está en la Universidad de California, en la otra punta del país, donde centenares de agentes de policía acaban de desplegarse para rodear el edificio principal. Así es como suena ese despliegue de las columnas de policía. No hay de momento enfrentamientos, aunque está siendo ahí una noche de gran tensión, con los medios retransmitiendo en directo el foco de la protesta, que se centra en la principal universidad de Los Ángeles. Esta imagen que reproduce en California ahora mismo lo que vimos ayer en Columbia, que ya tenía ecos de la contestación estudiantil de los años 60 contra la guerra de Vietnam, ocurre a unos meses además de las elecciones presidenciales en las que se van a medir Donald Trump y Joe Biden, y es en el electorado demócrata precisamente donde la posición de la Casa Blanca de apoyo a Netanyahu puede abrir una brecha. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. De momento ya van más de 1.000 detenidos en apenas 2 semanas. Washington, Sara Canals. Sí, pese a las detenciones y desalojos de estas últimas horas, las protestas siguen propagándose en los campus de todo el país y los medios locales contabilizan ya más de 1.600 detenidos en las últimas 2 semanas. Algunas universidades han suspendido sus clases. En campus como el de la UCLA y en California se han producido escenas de violencia entre manifestantes y jóvenes proisraelíes. Y ante la escalada de tensión, algunos centros como Columbia aseguran que entre los detenidos hay una mezcla de alumnos con personas no vinculadas a la universidad. De hecho, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue mucho más allá y habló de agitadores externos que están radicalizando a los jóvenes. Una afirmación que algunos de los estudiantes con los que hablamos ayer no comparten. El presidente Biden, mientras tanto, mantiene su silencio y la Casa Blanca continúa tratando de mantener un delicado equilibrio. La portavoz del gobierno, Karine Jean-Pierre, hablaba de un momento duro para muchas comunidades, pero a la vez dejó claro que ocupar edificios universitarios no es una forma pacífica de protestar. Podría decirse que de las manifestaciones que hubo ayer en cada país vimos reivindicaciones muy diversas, Bayo, y algunas además con incidentes. Sí, los disturbios y los choques con la policía se han convertido ya en una nota habitual en las marchas del 1 de mayo en Francia. Allí los agentes detuvieron ayer a medio centenar de manifestantes. Algunos mezclaban las reivindicaciones sindicales con las muestras de apoyo a Palestina, mientras otros protestaban contra la exclusión que generan los Juegos Olímpicos como los de París. También hubo marchas más pacíficas en Berlín, marcadas también por la nota de la guerra en Gaza, en Lisboa, aún con el olor del aniversario de la Revolución de los Claveles, o en Buenos Aires. Estamos volviendo a las condiciones laborales malísimas que tuvimos. Allí los trabajadores y los sindicatos se han enfrentado al acusarse entre sí de organizar las protestas y más bien de que la CGT, el principal sindicato del país, haya pactado con el gobierno de Javier Milei la norma aprobada esta semana que permite reducir las indemnizaciones por despido y ampliar el periodo de prueba de los trabajadores. En España, la gran movilización por el 1 de mayo tuvo un objetivo destacado, esta vez conseguir la reducción de la jornada laboral. Lo que piden los sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, estuvieron anoche en hora 25 de los negocios, defienden las 37 horas y media sin recortar salarios. Para nada es demasiado peso para las empresas. La tecnología ha generado tal aumento desde el punto de vista de la productividad que se ha de repartir. Un incremento de los salarios, teniendo en cuenta cómo evoluciona también la productividad, genera mejor poder de compra en millones de trabajadores, que activa la economía. Y la reducción de la jornada dice compartirla al propio gobierno, que se manifestó junto a los sindicatos. La reducción de la jornada laboral es un clamor y la vamos a hacer posible. El incremento de los salarios
de los trabajadores y la cobertura de los derechos. Diciendo que vamos a reducir la jornada laboral, que vamos a trabajar menos, que vamos a mantener el salario porque tenemos que trabajar menos para vivir mejor. La pregunta es, por tanto, ¿cuándo se va a aplicar esta medida y con qué acuerdo, Estefanía Salvatierra? Trabajar menos para vivir mejor. En eso está el Ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz quiere que la jornada laboral de 40 horas semanales pase a la historia y limitar por ley el tiempo de trabajo a 37 horas y media semanales el próximo año sin merma salarial. La medida beneficiaría a 12 millones de empleados del sector privado, según cálculos del departamento de Díaz. Hasta enero, en el Ministerio de Trabajo había registrados algo más de 1.500 convenios con una jornada de más de 37 horas y media semanales. 177 de ellos decían tener 40 horas o más. En enero, Díaz sentó en la mesa del diálogo social a patronal y sindicatos para abordar esta cuestión. El principal obstáculo, dar con la fórmula que plasme de manera satisfactoria este ajuste. Entre las opciones más valoradas, una disminución en el cómputo anual de las horas de trabajo, teniendo en cuenta así los picos de actividad según la estacionalidad del sector y no solo las horas diarias de la jornada. El escalón previo a las 37 horas y media semanales es el de las 38 horas y media semanales, algo que Yolanda Díaz quiere tener cerrado antes del verano. Lo económico sigue pasando también por el banco, que resultaría, si es que se acaban fusionando el BBVA y el Sabadell, lo que crearía un gigante financiero, la segunda entidad de España. El BBVA tiene prisa por cerrar la operación, ahora que se están empezando a escuchar las voces críticas de Sumar, de los sindicatos o de la Generalitat. El Banco Vasco, que admite que habrá despidos, ofrece 11.500 millones, Jordi Fàbrega. El BBVA pide una respuesta del Sabadell a su propuesta de fusión por absorción a la mayor brevedad posible. Es textualmente como termina la carta enviada por el presidente de la entidad al Consejo de Administración del Sabadell y en la que figuran los detalles de la propuesta de fusión. BBVA plantea una absorción del Sabadell integrando a sus accionistas mediante una ampliación de capital en la que les ofrece una prima del 30% sobre el valor que tenía la acción del Sabadell el lunes. Además, en la carta se concreta que BBVA mantendría la marca Sabadell en algunas regiones y negocios y que la entidad resultante de la fusión tendría dos sedes operativas en España, una en Madrid y la otra en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. También se reconoce en el texto que tocará hacer despidos, pero BBVA habla de aplicarlos con medidas no traumáticas. Así empezamos el jueves, que va a traer tiempo inestable, sobre todo en Cataluña, Jordi. En Cataluña, donde ya ha habido chubascos intensos las últimas horas, volverán esta tarde, sobre todo en su mitad norte, pero también en Galicia, Castilla y León y el Cantábrico. Chubascos, es decir, no mucho rato de lluvia, pero allí donde se presente descargará con fuerza. Más sol en el resto del país, también algunas nubes, pero en general más sol. Hace frío ahora mismo, con temperaturas cercanas a los 0 grados en gran parte del interior peninsular. Durante la tarde, donde haga sol, ambiente más agradable que los últimos días, con permiso del viento, que todavía soplará fuerte. Sí que las próximas jornadas el sol va a ganar protagonismo y las máximas subirán de manera muy apreciable. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Pasado el 1 de mayo y superada la pausa de 5 días que se tomó Pedro Sánchez, la política va a tener hoy dos grandes escenarios. Uno va a estar en la Puerta del Sol de Madrid, con los tradicionales actos del 2 de mayo y la intervención de Isabel Díaz Ayuso. Y el otro va a estar en Cataluña, que esta noche va a cumplir la primera semana en campaña, que empezó marcada precisamente por esa pausa que se tomó el presidente del gobierno. Ayer Pedro Sánchez se dejó ver en la Feria de Abril de Barcelona. Hoy interviene por primera vez en un mitin junto a Salvador Illa, el candidato socialista, al que, por cierto, vamos a entrevistar esta mañana en El Abierto. Esa pausa de Sánchez dejó en shock al Partido Socialista, que aclamó a su secretario general para que se lo pensara bien y no dimitiera. Por eso le preguntamos aquí a Pedro Sánchez, pero si no veía la necesidad de afrontar el debate de la renovación, y él nos dijo que piensa agotar este mandato y presentarse a uno más. David Junquera, buenos días. Buenos días. Lo que intenta ahora el partido es cerrar ese episodio y centrarse en la campaña, cuyo resultado dará una lectura nacional. Y qué mejor para cerrar el episodio que una contienda electoral a poder ser con final victorioso. Eso es lo que piensan en Ferraz y en ello van a echar el resto. Sánchez, cerrado por reflexión, no estaba en la línea de salida de la campaña, así que ahora le toca sprintar. Este miércoles ha aparecido de sopetón en la caseta del PSC, la Feria de Abril catalana, fuera de agenda, pero con vídeos por doquier que la militancia socialista se encargó de hacer llegar a las redes y a las redacciones.
El Pedro, que fue la banda sonora del sábado en Ferraz, se incorpora ahora a la campaña de forma oficial. Esta tarde hay mitin en Sant Boi de Llobregat y con Sánchez en la carretera, como si nada hubiera pasado, el PSOE respira aliviado. No hay ningún atisbo de duda. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, es el líder, secretario general del Partido Socialista Obrero Español y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. El mensaje de Ana Redondo, el mensaje de todos los afines a Sánchez está siendo claro. Hay Pedro para rato, lo dijo en Hoy por Hoy. El socialismo cierra filas y confía en que el episodio protagonizado por su líder y el debate que ha abierto terminen de abrochar una victoria contundente de Salvador Illa en Cataluña. Hasta luego, David. Gracias. Hasta luego. Entrevistan a Alberto Núñez Feijóo esta mañana en ABC con este titular: Sánchez ha utilizado a su mujer, yo no quiero empatar con Sánchez a polarizar, victimizar y enlodar, el lodo es él, yo huyo del lodo, dice. Y se pregunta, ¿cómo puede uno manipular y utilizar a la gente? ¿Cómo puede uno hacerle tanto daño a su familia? Porque todos, dice Feijóo, todos los europeos han conocido que la mujer del presidente tiene problemas. Mira, las elecciones europeas son mantener los principios de igualdad en nuestro país ante la ley, las libertades públicas, que los jueces y tribunales sigan teniendo independencia en sus actuaciones y que ustedes, los periodistas y los medios de comunicación, mantengan la libertad de expresión. Eso lo represento o lo intento representar yo. La negación de todos esos derechos la representa el señor Sánchez. Dice que el PP tiene derecho a defenderse ante un provocador profesional que tiene el poder institucional, económico y mediático, sostiene Feijóo, y que comparado con el tono que usa el gobierno con ellos, en el PP somos, dice él, niños de guardería infantil. Bueno, el PP intentó en Cataluña ir junto a Ciudadanos, pero la estrategia no resultó, así que ahora intenta culminar la idea de quedarse con lo que queda de ese partido y ha hecho nuevos fichajes de cara a las europeas. Eso incluye fichar a quien fue hasta hace unas semanas secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez. El mismo Adrián Vázquez que el año pasado decía esto del PP y del orgullo de estar en Ciudadanos. Pues la verdad es que estamos muy contentos de que la gente que no está ahora donde tiene que estar, que es lejos de nosotros. Nuestro objetivo, no queremos tener advenedizos, ni tampoco es gente que no tenga una brújula ética o moral como que son los que se han ido sobre todo al Partido Popular, pero vamos, que el Partido Popular lleva la corrupción en su ADN. Nosotros consideramos que el transfugismo es corrupción institucional y yo creo que un corrupto está en un partido corrupto, o sea, está donde tiene que estar. Bueno, pues Adrián Vázquez irá ahora en las listas del PP para las europeas. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son unas listas que todo el mundo da por hecho que encabezará Dolors Montserrat y de alguna manera el PP quiere aprovechar las catalanas para que sirvan para impulsar la candidatura de Montserrat en Europa. Sí, Montserrat, que es también la jefa de campaña de las catalanas. Y es que para los populares, Ángels, ambas elecciones están unidas porque las primeras van a determinar el viento de cola de las europeas. Así, Génova en cierta manera quiere unir ambas campañas. El PP cree que el amago de dimisión de Sánchez ha conseguido nacionalizar la contienda catalana y que lo ocurrido refuerza a Salvador Illa porque le permite absorber voto de los nacionalistas y también de los comunes. Para contrarrestar esto, el PP, que no consigue de momento arañar a Vox en Cataluña, quiere apelar a todos y cada uno de los votantes de Ciudadanos, aunque allí los naranjas sí concurren. De ahí que Génova considere crucial el mensaje que traslada el fichaje para las europeas de 3 eurodiputados de Ciudadanos, entre ellos Adrián Vázquez, y además será Fernando Sabater quien cierre la lista del PP en Europa cuando en 2019 cerró la lista naranja. Esa candidatura europea avanza en incorporar a gente plural, a gente que ha hecho las cosas bien, porque ante las amenazas que nos hace llegar Pedro Sánchez, pues evidentemente hace falta todavía más ganas y más gente luchando en defensa de nuestro Estado de Derecho. Gamarra en Onda Cero. Feijóo, que lleva 2 días sin agenda pública, hoy no estará en el día grande de Ayuso, en el 2 de mayo, pero se volcará a partir de mañana en la campaña catalana. Mariela, gracias. A vosotros. En el mapa para entender el mundo. No hay mucha novedad diplomática en Gaza. Ha habido un nuevo intento de que hubiera un alto el fuego, pero el secretario de Estado de los Estados Unidos se ha marchado ya de Tel Aviv con las manos vacías. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Lo que no quiere decir que se hayan roto las conversaciones. No se han roto, de hecho seguimos a la espera de que Hamás responda a la última oferta de alto el fuego de Israel, pero ya sabemos que la guerra no va a terminar con ese posible acuerdo. Netanyahu se lo ha dicho directamente a Antony Blinken, que visitaba de nuevo Tel Aviv para impulsar el pacto. Es el momento, estamos decididos a conseguir este acuerdo, decía, pero este viaje ha vuelto a subrayar la brecha enorme entre Estados Unidos e Israel en esta guerra. Netanyahu y sus socios ultras quieren llegar hasta el final. Coincidiendo con la visita de Blinken, han repetido que entrarán en Rafah con o sin acuerdo, y Joe Biden quiere pararla porque compromete su carrera a la reelección, lo estamos viendo en los campus, y también toda la agenda internacional de Estados Unidos por el rechazo global a lo que Israel está haciendo con los palestinos. Sin embargo, Washington ni siquiera ha conseguido que Israel permita
permita la entrada de ayuda humanitaria suficiente para aliviar la situación de los gazatíes. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Colombia ha anunciado que rompe relaciones con Israel, al que acusa de genocidio contra Gaza. Israel ha contestado llamando antisemita al presidente colombiano Petro, que hablaba ayer en Bogotá. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y a unas horas de que haya elecciones municipales en el Reino Unido, el gobierno de Rishi Sunak ya ha empezado a detener a migrantes para deportarles a Ruanda en cumplimiento de la polémica ley que el Parlamento aprobó hace unas semanas. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El gobierno británico ha pisado el acelerador en su plan para deportar inmigrantes a Ruanda tras recibir el visto bueno del Parlamento la semana pasada. La policía ha llevado a cabo decenas de detenciones en los últimos días con el objetivo de expulsar a más de 5.000 personas al país africano antes de que termine el año. Y todo después del anuncio del traslado del primer solicitante de asilo a la capital ruandesa esta semana en un plan paralelo de deportaciones voluntarias. Nuestro plan está funcionando, pero todos sabemos cuáles son las intenciones de los laboristas: acabar con las deportaciones, ha dicho Sunak en el Parlamento, en un intento de ejercer presión sobre sus rivales a pocas horas de la celebración de las elecciones locales este jueves. Unas elecciones que pondrán a prueba una vez más el liderazgo de Sunak al frente de su partido en caso de confirmarse los malos resultados que pronostican las encuestas. Ya ha quedado ya visto para sentencia esta madrugada el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. La sentencia se leerá el 29 de agosto. Él ha mantenido su versión, que Edwin Arrieta, asegura él, intentó violarlo, que discutieron, pero niega haberlo matado. Y en 10 minutos el abierto. Con Javier Aroca, Cristina Monge y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.